¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Hay una serie que la está rompiendo mucho, que es X-Men 97. Yo mismo la estoy viendo. Fui un poco escéptico al principio, pero me cerraron el culo. La verdad que la semana que viene termina y me pareció correcto hablar un poco de lo anterior. Siempre que hay una 2 hay una uno. Cuando hay una precuela es porque hay una uno. Y cuando hay un 97 es porque hay un montón de números antes. Básicamente, lo que quiero hacer es una pequeña recapitulación de qué tratamos cada temporada, capítulos recomendados, cuáles son los que hay que ver y cosillas a tener en cuenta que te van a ayudar un poco a entender un poco lo que es X-Men 97. Porque hay cosas que X-Men 97 no las vas a entender si no viste la del 90. Dicho sea de paso, vamos a hacer de X-Men 97 lo mismo una vez que termine esta semana. Primero que nada, quería arrancar con un poquito de información general de la serie. La misma empezó el 31 de octubre de 1992, terminó el 20 de septiembre de 1997. Se presentaron 5 temporadas de 76 capítulos. El team-up era un team-up similar al de los principios de la década del 90, el equipo azul, establecido en X-Men Volumen 2, que estaba compuesto por Cyclops, Wolverine, Robot o Titania, Tormenta, Bestia, Gambito, Júbilo, Jean Grey y el Profesor. Obviamente después se agregó también a este grupo Morfo, que duró poco, pero en la temporada de 1 de X-Men 97 tiene mucha más importancia. La serie se caracterizó por, a su manera, tratar de adaptar lo que es las diversas sagas de lo que es el Fénix Oscuro, el Convenio Falange, Días del Futuro Pasado o el Legacy Virus. Pero algo también que la caracterizó fue que en los 90 fue medio disruptora, rompió tocando ciertos temas, el divorcio, el holocausto, la soledad, y cosas así, hasta satirizó un poco la televisión con los capítulos de Longshot y Mojo-Visión. Es una serie bastante rompedora para la época. La primera temporada, como toda primera temporada, trató un poco de presentar lo que era el profesor, los X-Men, la idea del profesor, de tratar de vivir de manera conjunta, de que seres humanos y mutantes podían vivir juntos. Pero no se fue tanto ese el eje principal de la primera temporada, pero está muy plasmado ese intento del profesor y se habla mucho de eso. Si hablamos bien de qué trató la primera temporada, el arco general, el arco principal, es el arco de los centinelas. Los centinelas son esta especie de robots gigantes que están programados para detener y hasta destruir, veremos más adelante, mutantes. La idea de estos centinelas es aprender a los mutantes para estudiarlos. Mismo los X-Men descubren que hay un registro de estos mutantes. Todo esto lo descubren gracias a que intentan ayudar a Júbilo, que todavía no controla sus poderes y es capturada por estos centinelas. Por lo cual ellos no solo entran a rescatarla, sino que a destruir todos estos registros. Esto sucede en el primer y segundo capítulo de la temporada. Y en ese momento pierden a Morfo. Por eso también dije que Morfo tiene poca importancia en lo que es estas 5 temporadas, porque se lo ve muy poco. Se lo pierde en el primer capítulo. Luego va a tener unas apariciones muy esporádicas más adelante. Pero bueno, no es como fijo en el lineup como es en X-Men 97. Como dije, esto de los centinelas sería como el arco general. Después hay capítulos sueltos. Básicamente, los capítulos hablan de un poco de Leónidas, que es el némesis de Wolverine. Más adelante, obviamente, el arco de Leónidas un poquitito se va a desarrollar mucho más adelante, mucho después. Se habla un poco de lo que es la isla de Genosha en un capítulo que parecía ser un lugar fantástico para mutantes, pero en realidad es donde los esclavizan para poder generar una especie de represa. Y acá entra un poco el tema de los centinelas, molde maestro. Aparece Cable, que aparece del aire, no se explica quién es, nada. Parecería que es como una especie de mercenario, pero bueno, después se va a desarrollar un poco más la historia, pero al principio es como un tipo misterioso que aparece porque sí, desaparece y nunca más lo volvemos a ver hasta próximas temporadas, que entendemos de dónde viene, porque ahora lo ponen y lo sacan así. Después hay un par de capítulos con los Morlocks, que tampoco aporta mucho, simplemente es para conocerlos. Eh, Apariciones de algún villano recurrente, que hay un capítulo doble de Apocalipsis, que parecería que dicen haber encontrado una cura, pero en realidad Apocalipsis lo que quiere es crear estos jinetes a base de mutantes, de modificación de mutantes, los 4 jinetes que le van a acompañar siempre, son muy conocidos en general en los cómics. Más yendo para el final de la temporada, tenemos un capitulazo doble que acá hago un paréntesis. Todos los capítulos que traten de viajes en el tiempo en la serie de X-Men 90 son buenísimos. Un capítulo doble donde aparece Bishop por primera vez, personaje que va a estar en X-Men 97,
No explican muy bien en X-Men 97 por qué está, pero bueno, eso lo veremos después. Acá explican por qué él vuelve. Acá se adapta a Days of Future Past, Días del Futuro Pasado. La verdad es un muy buen capítulo, está muy bien hecho. Es de lo mejor de esta temporada 1. Y después de esos dos capitulazos dobles, viene el capítulo final de la temporada, que da un cierre al arco que comenzamos en el capítulo 1, 2. Un poco podríamos decir que en el 7 de Genosha, que es Bolívar Trask eh, teniendo un lugar donde poder crear a todos los centinelas que quiera y donde creó finalmente a Master Mold, que lo vimos en un capítulo pasado, parecía que había sido destruido, acá está de nuevo, intuyo que o no se destruyó o mágicamente lo volvieron a crear, elipsis. Y eh, es Magneto uniéndose a los X-Men para poder destruir a Master Mold, que había secuestrado al senador Kelly, el senador que estaba en contra de los mutantes y que después de haber sido salvado va a generar una buena relación con el profesor, por eso el profesor va a tener ciertos contactos con el gobierno, pero aparte se va a generar esta cosa de ser pro mutantes, pese a que en la sociedad no está tan aceptado, desde el gobierno ser un poco más pro mutantes y tratar de entenderlos un poco más. Todo esto a través del profesor Javier. Haciendo un cierre general de la primera temporada, yo creo que los capítulos más relevantes son el 1, 2, el 7 y el 13. Esos son los del arco principal. Después los demás capítulos te van a aportar algo. Obviamente recomiendo el 11 y 12, que son los del viaje en el tiempo, porque son geniales. Y los demás todos te aportan un poco de cada personaje. Para mí el más flojo o el menos relevante yo creo que sería el de los Morlocks. O sea, te los presenta, pero es medio como que pasa así. Si no lo ves, pasa. La segunda temporada va a estar, el arco principal va a ir alrededor de Siniestro y la modificación del ADN, tratar de tener un mutante superpoderoso, porque él siempre tuvo esta manía con el ADN, modificarlo y crear a ese mutante, y su manía con Scott y Jean. Dato de color, que haciendo toda esta investigación, y yo también lo recordaba de los cómics, nunca se nombra mucho a los que están con Siniestro, a los minions de Siniestro. Se nota, se dicen los nombres de algunos, pero nunca el grupo en general, que en los cómics se llaman los Nasty Boys. Y el nombre es genial, no sé por qué no lo usaron nunca en la serie. Es buenísimo. Pero bueno, la temporada arranca con un doble capítulo de, bueno, Siniestro justamente, secuestrando a los Nasty Boys de Siniestro, secuestrando a Jean y Scott, por un lado. Por otro lado tenemos a Morfo, que vuelve a la mansión, no estaba muerto. Andaba de parranda. No, no estaba muerto. Siniestro lo había salvado. Y él tiene como esta doble personalidad entre el Morfo que era y un Morfo malvado que quiere venganza, que por eso va a la mansión, empieza a hacer un poco de desmadre. Lo descubren y siguiéndolo llegan hasta Siniestro y logran rescatar a Ginny Scott. ¿Y dónde está el profesor? Bueno, el profesor se va sin avisar porque recibe un mensaje de Magneto que necesita verlo en la Antártida, en un lugar específico, pero es toda una trampa porque Magneto llega con el mismo mensaje, pero de parte del profesor. Cae una avalancha y termina en la Tierra Salvaje. Se introduce en esta segunda temporada lo que es la Tierra Salvaje. Lo que se vienen ahora son múltiples capítulos. Primero que en todos los capítulos, o en casi todos, se va a ver un poquito de el profesor y Magneto sobreviviendo en Tierra Salvaje, mostrando que Magneto tuvo algo que ver con estas criaturas que se creaban en Tierra Salvaje. Pero todos los capítulos van a tratar de expandir un poco la historia de los personajes que están ahí, de los X-Men. Tenemos, no sé, capítulo de Gepardo con Omega Rojo. Omega Rojo lo recordaba más de Marvel vs. Capcom algunos del juego, pero explicando un poco por qué relación tiene él con Omega Rojo muy por arriba y cómo lo tiene que detener. Otro capítulo de Wolverine, pero esta vez explicando su pasado con los Alpha Fly, introduciendo a los Alpha Fly muy por arriba. Es como que siempre va a haber en todas las temporadas, esto lo digo un paréntesis, siempre en todas las temporadas va a haber un capítulo, tal vez dos como en esta, que hablen de Wolverine. Es como que Wolverine es el que más historias tiene, o el que más tiene para contar, independientemente de que haya habido más que el resto. Siento como que el resto de los personajes es como que quedan ahí. Wolverine es como que siempre se rellena con una historia de algo de él, parece. Eh, el capítulo de Bestia, me enamorado de una chica que ayuda en un hospital, un poco del pasado de Gambito y el gremio de ladrones, eh, un poco de Titania, cómo ella obtuvo sus poderes, un caminito en ese capítulo muy bueno de Miss Marvel, pero explica, no, esa Miss Marvel no, la otra Miss Marvel, la verdadera. Y un poco explicando cómo ella obtuvo sus poderes, qué relación tiene ella con Mística y cuándo se conocieron. Eso también va a tener un poquito de relación con X-Men 97, por eso creo que es un buen capítulo para ver. El capítulo de Mojo Visión, que me parece una bosta. Ese, no siquiera no lo vean. La verdad no aporta nada. Sí, como dije, rompe un poco. Hace un poco de sátira de la tele en ese momento, en el 90.
pero no me parece un buen capítulo. Capitulazo doble, como digo siempre. Si hay viajes en el tiempo, está buenísimo. Capitulazo doble de la adaptación del Legacy Virus. Vemos como Cable se descubre ahora que Cable está en el futuro. A dar un poco de contexto a eso. Muestran cómo él tiene que volver en el tiempo y ver cómo detener al Legacy Virus y Apocalipsis, que están como modificando. En realidad, una modificación que hizo Bishop modifica su tiempo, él tiene que volver y ver la forma de que esa modificación lo ayude tanto a Bishop en lo que él quiere como a él, como a Cable, para que el futuro de Cable no sea destruido. Muy buen capítulo. Y después de eso ya vendría el capítulo final, lo que es la season final, y que son 2 capítulos uno atrás de otro. Llegando al final de la temporada 2, tenemos un capítulo doble en el cual son capturados Magneto y Charles Xavier por Siniestro. Siniestro era el que estaba detrás de todo lo que estaba pasando en Tierra Salvaje. Usando a Sauron, hipnotizan a lo que es el profesor para que llame a los X-Men. Obviamente los X-Men saben que es una trampa, pero van igual. Cuando llegan no tienen poderes, ya que las máquinas de Siniestro en lo que es Tierra Salvaje inhiben todos los poderes mutantes, menos los de sus Nasty Boys, obviamente, que están preparados con tecnología para que no les afecte. Los captura con la idea de ver su ADN, de ver cómo modificarlo, ver cómo utilizarlo. Mismo hace un experimento en uno de sus minions. Pero como siempre va a pasar, o va a pasar muchas veces, el mejor personaje de la serie, que es Wolverine, va a salvarlos. Se agarran todos a palos. Parecería que en un momento puede llegar Morfo a traicionarlo, ya que todavía tiene cierto control Siniestro sobre él. Al final, el profesor Javier utiliza sus poderes para que Morfo entre en sí. Juntos, todos vencen a Siniestro y terminan yéndose de Tierra Salvaje, dejando solo a Sauron ahí y la puerta abierta a qué va a hacer Sauron con la Tierra Salvaje. Y ahí termina lo que es la temporada 2. A ver, el arco principal se resume en los primeros 2 capítulos y los del capítulo final. Los demás capítulos de relleno es difícil decirte no los mires o no les des mucha importancia, porque la verdad esta segunda temporada está buena. Toca mucho la historia de cada personaje, historias pasadas de ellos, el pasado de ellos. La verdad que los de Wolverine son buenísimos. Te explica un poco más, un poco de cada personaje. Obviamente, como dije, los de viaje en el tiempo son obligatorios verlos, son los capítulos. Esos hay que verlos sí o sí. Yo creo que si tuviese que elegir un capítulo que te digo, no lo veas, o capítulos que no lo veas, el de Mojo Visión me parece malísimo. No, nunca me gustó, ¿qué quiere que le diga? Y el de Bestia, medio de amor, podrías no verlo. Creo que lo importante de ese capítulo es más para el final, el tema de Creed. Aparecen los amigos de la humanidad, que después van a ser más recurrentes, pero aparecen muy poquito pero en esta temporada, pero se los da a conocer. Y el capo de ahí, en este capítulo de Bestia, se da a conocer quién es familiar de él. Y mírenlo por eso, más que nada para el final, para enterarse quién es pariente de este tipo que maneja este grupo antimutantes. Después, la verdad, como le digo, capítulo para no ver, el de Mojo Visión, ni lo vean, la verdad que no aporta nada. Gente, temporada 3. Acá sí, agárrate de tu cuñada. Acá viene una adaptación de lo que es el arco del Fénix Oscuro. Es muy conocido en los cómics, se ha hecho 1000 compilados. En esta colección que está acá atrás está muy bueno. Lo que es el arco es muy importante. Fue medio de los X-Men un arco importante que rompió en su momento. Y la serie, como bien venía haciendo, trataba de adaptar cómics que habían pegado. Days of Future Past en la primera temporada, El Virus del Legado en la segunda, y acá se la jugaron a full por lo que es Dark Phoenix Saga. La tercera temporada arranca con un capítulo de Wolverine. No, en realidad onda mucho Wolverine porque aparece Lady Deathstrike con los Rivers en los túneles de los Morlocks y encuentra una nave espacial que ella siente que solo Wolverine lo podría abrir con las garras de Adamantium. Entonces le manda un mensaje para que vaya a los túneles de los Morlocks. Como digo, no se basa tanto en Wolverine, pero una vez más como que lo meten a él como para que tenga una excusa para ir. Esta nave es una nave Shi'ar que contiene a lo que es una especie de monstruo que succiona almas. El profesor entra en contacto con la nave y esto va a dar pie a todo lo que venga después, ya que ese contacto le da visiones y lo pone un poco como en contacto psíquico con Lilandra. Estas visiones que va a ir teniendo el profesor le dan a entender que los X-Men tienen que ir a una estación espacial porque algo va a pasar. Algo va a pasar en esa estación. Efectivamente, Lilandra estaba viniendo hacia la Tierra y desde esta estación
se planea implantar una especie de arma para destruir a Lilandra cuando llegase y poder tomar lo que es el cristal Macrán, que es lo que ella estaba protegiendo. Por lo cual los X-Men van al espacio. Detiene a Eric el Rojo, que era el que tomó la estación espacial, que es un enviado de los Shi'ar que trabaja para Deken, que le habían dado la orden de destruir a Lilandra y recuperar el cristal Macrán. Logran detener este ataque, los X-Men, pero lo que sucede es que volviendo hacia la Tierra, al parecer están todos inconscientes los que saben manejar estas naves, la nave espacial. Entonces Jean se ofrece para poder hacer que la nave llegue a la Tierra bien, sabiendo que ella con su escudo psíquico puede protegerse de la radiación que va a golpearla en el descenso hacia la Tierra. En todo este interín de la nave descendiendo es cuando la Fuerza Fénix entra dentro de la nave y se une a ella. Y acá es cuando empieza todo el quilombo de la Fuerza Fénix. Vemos como Jean vuelve a la Tierra y tiene esos espasmos de que pum, se transforma en Fénix, vuelve a ser Jean, pum, se transforma en Fénix, vuelve a ser Jean. Y vemos como ella está medio como internada, luchando contra esto. Y vamos viendo cómo el profesor sigue teniendo estas visiones hasta que finalmente, luego de ir a la isla Muir y conocer al novio de la doctora McTaggart, Cassidy, vemos cómo Lilandra finalmente se pone en contacto con él, físicamente aparece frente al profesor y le cuenta todo, que ella es la protectora de este cristal porque su hermano lo quería para destruir el universo. Pero ¿qué pasa? Estos estaban al tanto de que Lilandra ya estaba en la Tierra, por lo cual Eric el Rojo había hecho un trato con Blackton Cassidy y habían contratado a Juggernaut, que es el medio hermano del profesor, para que secuestre a Lilandra. Él secuestra a Lilandra, el profesor manda un mensaje a los X-Men vienen a la isla. Al principio todos no le creen, ¿viste? Porque es como medio raro lo que cuenta una mujer del espacio. Pero se dan cuenta, por una visión que tiene el profesor, de que está en el castillo del primo de Cassidy. Así que van a buscarlo, llegan, empiezan a pelear contra Juggernaut, contra Blackton Cassidy, y parecería que están por ganar, pero aparece Gladiador. Acá ya entra directamente todo lo que es el Imperio Shi'ar bien en lo que es la trama. Llega Gladiador, revolea a Juggernaut, dejando a todos sorprendidos, y cuando está a punto de llevarse a Lilandra, aparece Jean por la Fuerza Fénix, todavía pudiendo controlarla, pelea con Gladiador, lo vence, van todos a la nave de Lilandra, ya que ellos saben que tienen que tratar de poner el cristal a salvo, y ahí es cuando son atacados por los Starjammers. Los Starjammers son introducidos obviamente en este capítulo, se tisea muy por arriba qué relación hay entre Corsario y Cíclope. Corsario secuestra a Cíclope y se lleva el cristal, ya que lo que él quiere, al haber visto en una batalla el poder de Cíclope, es que él destruya a Deken. Arregla un pacto con Deken para darle el cristal, le da el cristal, todo en una trampa, como siempre. Phoenix se da cuenta de esto, transporta a todos a la nave de Deken, y cuando están a punto de sacarle el cristal, Deken se hace uno con el cristal y entran todos al cristal ante una pelea contra él. Finalmente Phoenix despierta dentro de Jean, usa todo su poder para encerrar a Deken y llevarse el cristal al sol para que deje de ser un problema. Acá se corta lo que es la primera parte de la saga del Fénix, porque la saga, de los 19 capítulos que hay en la temporada, 9 son de la saga de Fénix. Primero estos 5 y después los otros 4. A partir de acá empiezan los capítulos de relleno. El tema con los capítulos de relleno es que me llama la atención cómo lo armaron, porque en vez de poner todos seguidos y seguir con la saga del Fénix y terminar la temporada ahí, te meten capítulos de relleno, la saga del Fénix y capítulos de relleno de vuelta. La verdad que es un embole, pero bueno, así lo decidieron los que hicieron la serie. El primer capítulo que vamos a tener medio de relleno es uno de Scott medio golpeado, tratando de sobreponerse a la desaparición de Jean. Luego hay capítulos que siempre los capítulos te tisean personajes, te cuentan la historia de los personajes. Y acá te ponen a Kilgrave. No sé si vieron la serie de Jessica Jones, él era el malo. Después vas a tener diversos capítulos que tal vez no aportan nada, como el capítulo choto para mí de la temporada, que es el capítulo de Longshot, que el personaje de Longshot vuelve a aparecer, escapando como de Mojo y de la gente de Mojo. Como digo, no aporta nada. Después decía un capítulo que tal vez no aporta tanto a la trama, pero sí es muy bueno, de Iceman, en el cual Iceman muestra que él fue uno de los primeros X-Men, por qué dejó el grupo, qué le está pasando, y se tisea lo que es X-Factor, se los muestra a X-Factor. La verdad que
No van a tener mucha injerencia, no los van a volver a ver después, pero es un grupo que en los cómics es importante y acá lo metieron. Tenemos un capítulo doble de la Tierra Salvaje, Garok, que es un personaje de los cómics más conocido, Sauron, como ellos quieren capturar a Tormenta para que vaya a Tierra Salvaje por un tema específico, pero la verdad que está bueno, se deja ver, pero no perdemos nada si lo pasamos de largo. Pero bueno, todo lo lleva de vuelta a lo que es la saga del Fénix. Se ve cómo Jean vuelve, cómo se la está tratando en la isla Muir para ver cómo solucionar esto de que el Fénix no quiere dejar el cuerpo de ella. Bueno, tenemos un Scott muy golpeado, sigue medio deprimido porque no termina de curarse ella. Va a un bar con Gambito, escuchan la música y conocen a Dazzler. Ahí se tisea el personaje, aparece Dazzler. Y el círculo interno, que sería el Hellfire Club en los cómics, es como que intenta secuestrarla. No lo logra gracias a Scott, pero gracias a Emma Frost, que también, como digo, la conocen más de X-Men Ultimate, capaz de otras series, mismo de las películas, creo que el Days of Future Past estaba, si no recuerdo mal, no, X-Men First Class, perdón. Se da que aparece Emma y le dice al Hellfire Club que hay un ser muy poderoso que es Fénix dentro de Jean. ¿Qué pasa? Como ella es muy inestable, deciden entre Emma y Wingard, que crea ilusiones, crear una ilusión para controlarla. Parecería que al principio lo logran, la controlan, el grupo va a intentar salvarla, sacarla de lo que es el Hellfire Club, lo secuestran a todos. Al final ella se termina revelando porque tiene tanto poder que no puede ser manipulada. Se va, dejando que el Hellfire Club se enfrente a los X-Men. Dato, muy buena pelea, está muy bien hecha. Estos dos capítulos están muy buenos. Hasta que, bueno, se liberan del Hellfire Club y cuando van a buscar a Jill, ahí sí se transforma en el Fénix Oscuro. En este ser que quiere destruir todo porque anhela más poder, anhela más sensaciones. Y acá se vienen dos capítulos en los cuales, son esos dos capítulos finales de la saga del Fénix, que tenemos. En principio ellos peleando contra Jean, que Jean en un momento se va al espacio y muestran a Infinity, muestran al Watcher. Se te hacían muchos personajes acá. Vuelve a la Tierra, tiene otra confrontación más donde intentan controlarla, pero el profesor es finalmente el que la logra, que entra a la mente del Fénix cuando está débil, y con la fuerza de él y la de Jean logran medio encerrarla. ¿Qué pasa? En este viaje al espacio, ella había chocado con una nave Shi'ar y se corrió ya la bola de que está el Fénix vivo, de que está consumiendo universos, por lo cual los Shi'ar van a la Tierra y piden que la entreguen para matarla. Como se arma un juicio y parece que va a sucederse esto de que finalmente maten a Jill, el profesor X, leyendo la mente de Lilandra, ve una vieja tradición que no pueden negarse, que es un juicio por combate. Entonces, para la custodia de Jill, se va a un juicio por combate entre que la Guardia Imperial pelea contra los X-Men. Obviamente, la Guardia Imperial los pasa por arriba a los X-Men. Pero ¿qué pasa? Ahí Jill libera al Fénix, el Fénix empieza a pelear con toda la Guardia Imperial, se pelota a todos. Y finalmente Irlanda toma la decisión de dispararle al Fénix cuando ella está con la guardia baja, ya que Jim volvió a tomar poder del cuerpo y la destruye. Pero no la destruye, porque acá no se muere nadie, parece en la serie. El Fénix les dice que finalmente pudo abandonar el cuerpo de Jean y que ella, bueno, lamentablemente la vida de ella entró y murió, por lo cual dice que puede ser reemplazada la flama de su vida por otra flama. Se hace toda una discusión en la que deciden que todos los X-Men van a dar como parte de su vida para revivirla, por lo cual reviven a Jean y vuelven todos a la Tierra. Así como dije, en esa serie no se muere nadie. Luego de esto vamos a tener los últimos dos capítulos de relleno. Uno es interesante, que es un poco Corsario yendo a la Tierra a pedir ayuda, y ahí se devela un poco por qué dejó a su familia, por qué no está con Scott. Scott entiende qué fue lo que le pasó a su padre y a su familia. Y un último capítulo de una ballena alienígena que va por el universo con unos aliens adentro. Veo que uno de los aliens se enamora de Titania, Titania se enamora de él. No es muy buen capítulo que digamos. No sé si es de lo más flojito. Y terminar la temporada así me parece medio choto después de terminarla. Después de la saga de Fénix. Pero bueno, básicamente ahí termina lo que sería la temporada 3. Claramente, como dije, el arco principal lo recomiendo. Son 9 capítulos que hablan todos del Fénix. Están muy buenos. El de Corsario, explicando un poco qué pasó, por qué él se tuvo que ir. Me parece interesante. Es un personaje interesante en los cómics. Capaz acá en la serie no se pudo desarrollar tanto, pero está muy bueno.
En esta es como que no me decido cuál sería el capítulo que te digo no lo vean, porque en realidad el de Longshot para mí es el peor. Pero el de Garok y la Tierra Salvaje y el último de Titania no te aportan nada y no son buenos. Creo que quitaría el de Longshot y el de Titania. El de Garok lo dejaría porque no es una tan mala historia. Va, pero el de Longshot y el de Titania al final, sin pena ni gloria. Le diría, déjenlos pasar. Bueno, temporada 4. Nos acercamos al final. La verdad que la temporada 4 tiene algo que me gusta mucho. Y que me parece interesante, que también explica el por qué tal vez la temporada 5 es para mí de las 5 la peor. La temporada 4 en realidad no tiene un arco como todas. Lo que podemos decir que los últimos 4 capítulos de la temporada son el arco, que es Apocalipsis tratando de deshacer el tiempo y el espacio. Pero ¿qué pasa? Tiene dos cosas esta temporada, como digo, que a mí me agradan. La primera es que este arco, que va al final de la temporada, es original. Lo crearon para la serie en base a algo que ellos inventaron y no adapta nada. O sea, que eso le da mucho valor. Pero lo otro es que iba a ser la última temporada. Entonces, al no haberle cortado ahí y hacer una quinta, te das cuenta cómo bajó el nivel de la quinta y la 4 terminó muy arriba. Que eso después lo vamos a ver cuando hablemos de la quinta. Eso va a ser breve. Esto va a ser rápido. Pero bueno, es algo muy interesante esto de la cuarta temporada a tener en cuenta. Pero como digo, esta temporada 4 antes de ir a lo grosso al final, va a ser varios capítulos de relleno. Yo creo que igual no son tan malos los capítulos, la verdad. Le pusieron bastante garra sabiendo que esto terminaba. Vamos a tener un capítulo de Juggernaut contando de dónde vienen sus poderes y la relación de él con Javier. Son hermanastros ellos, pero por qué se dio así, eh, cómo fue un poco que ellos se fueron tratando y cosas que capaz parecería que el profesor olvidó o dejó de lado y las va recordando y le van pegando mucho. Un capítulo doble de Magneto del asteroide M. Acá ya vemos lo que es el sueño de Magneto, de que los mutantes vivan solos pero alejados de la sociedad, donde nadie los moleste, y qué pasa cuando él logra, porque lo logra, pero bueno, claramente vemos en el X-Men 97 que algo pasó, por lo cual no existe más ese lugar, el asteroide, pero más o menos vemos ahí la idea, la visión de Magneto de lo que él quiere para los mutantes. Vemos volver al Rey Sombra, que apareció en la primera temporada, si no recuerdo mal ahora, y esa pelea que tiene el plan astral con el profesor. Este creo que es el capítulo choto de la temporada. Después lo vamos a analizar mejor al final. Pero téngalo ahí entre ceja y ceja. Tenemos un capítulo de Scott. Este sí me gusta mucho. Un capítulo en solitario de él. Que va a visitar a uno de sus mentores cuando era joven. Y podemos ver un poco distinto del pasado de él. Pero es muy bueno y muy buen capítulo. Tenemos un capítulo donde se nos presenta a Nightcrawler, su aparición, todo el tema religioso, que capaz ahí también, un tema que tocó medio tabú, ponele en los 90 la religión, cómo lo toca acá, Nightcrawler está muy bueno. Vemos la vuelta de Morpho, cómo él trata de superar este miedo a lo que le pasó a los centinelas, aparece el molde maestro de nuevo, vemos cómo lo destruyen finalmente, les spoileo eso, a la mierda. Eh, Tenemos doble capitulazo. De nuevo, capítulo de viaje en el tiempo. Los X-Men está buenísimo. Doble capitulazo en el cual muestran que Fitzroy, enviado por Molde Maestro en un futuro, mata al profesor Javier en el 59 y todo lo que esto genera. El capítulo, el nombre es El valor de un hombre, está muy bien hecho, el nombre del capítulo y el capítulo, porque demuestra lo importante que es Javier para lo que es los mutantes y la historia. Y vemos a un Bishop con la hermana Shard tratando de evitar este asesinato y lo que va a traer este asesinato. Y no van a estar ellos solos, va a haber una tormenta y un guepardo de ese mundo alterno que los van a ayudar. Es buenísimo el capítulo, la verdad que es muy bueno. Mírenlo, es más, obviamente les recomiendo de cada temporada todo yo, pero si quieren ver estos dos capítulos solos y después lanzarse, yo le diría que estos dos para empezar, van a haber cosas muy colgadas, pero estos dos para empezar están muy buenos. Y un pequeño datito de este capítulo también es que aparece Nimrod. Nimrod, ahora capaz no lo ubicamos tanto, si no sos de los cómics tampoco, pero en X-Men 97 se lo nombra y capaz verlo acá también explique ciertas cosas de lo que pasa en X-Men 97 si lográs hacer esa conexión y prestar atención. Nimrod acá se lo muestra y se muestra de dónde es y qué viene y de dónde viene. Así que también me parece importante ese dato.
Luego tenemos capítulo doble de nuevo de estos del viaje del tiempo. Tenemos otro capítulo que nada que ver, que es sobre medio un poco el tema del divorcio, que es lo que yo hablaba, que tocaba la serie del 90 también. Es sobre Proteo, personaje que en los cómics también se habla más, muy poderoso, que vemos todo este tema de que el padre no lo quiere, del que él busca el amor del padre, el tema de que, bueno, Moira es la madre, y analizamos un poco todo este desencuentro, este desamor que tiene él con el padre. Es un poco triste, el de medio bajón, ¿viste? Pero trataba de esto, el capítulo, de tocar estos temas medio duros, ponele, con estos personajes. Y la verdad está, capítulo doble muy bueno. Me gusta mucho cómo se le da a Gepardo algo en este capítulo, le tocan esa fibra de que él no es tipo que tenga miedo y lo que le pasa, cómo termina él reflexionando en el capítulo. Está muy bueno, la verdad que también lo recomiendo mucho. Otro capítulo doble que hay acá. Después tenemos una parte más de capítulos familiares, la aparición de los hijos de Magneto, la Bruja Escarlata y Quicksilver, aparte de lo que es el alto evolucionario, como digo en los cómics es importante, se lo vio en la película de los Guardianes de la Galaxia, pero acá es otra cosa totalmente distinta, pero se los ve cómo es la relación entre Magneto y sus hijos, cómo se fue dando todo. Vimos un capítulo de Nightcrawler, Mística y Rogue, Tania, cómo ellos tienen cierta forma, están conectados como familia, porque también se van a entender por qué este cariño o este amor en X-Men 97 de Nightcrawler hacia Titania. eh, Muy bueno también toca el tema de la familia, estos dos capítulos, creo que viene uno atrás de otro, si no recuerdo mal, como siempre, y es y lo vamos a ver todas las temporadas, lo dije, capítulo de Wolverine. Wolverine vuelve a Japón, está el Samurai Plateado. El Samurai Plateado creo que en los capítulos, en los juegos, perdón, de, creo que Marvel vs. Capcom, creo que aparecía no como personaje utilizable. Sí, no sé si Marvel vs. Capcom o Marvel o X-Men vs. Street Fighter, no me acuerdo. Sé que aparecía en uno de los juegos de Marvel, así que capaz de ahí alguna persona lo tenga, pero bueno, capítulo de Pardo nunca puede faltar, capítulo de Pardo siempre va a rellenar. Y es más, tomá pa' vos, porque hay dos capítulos de Guepardo en esta temporada. Tenemos este del Samurai Plateado y tenemos otro de él, otra vez donde en el pasado, que está él, Sabretooth, Zorra Plateada, Maverick, viendo cómo ellos todos tuvieron que ver en ciertos experimentos. Siempre, como dije, es como que Wolverine tiene demasiado para hacer o desarrollar, ya sea de los cómics o ya sea inventándolo, porque es un personaje que es muy rico. Entonces, siempre que van a ver que todas las temporadas siempre hay uno o dos capítulos de Pardo para rellenar. Alguna historia de él, algo que le pasó o un personaje que lo relaciona a él siempre. Pero no me quejo, la verdad que este capítulo el Samurai es un poquito más flojo. Este ahora me gustó bastante a mí. Y también lo que metieron fue capítulo navideño, que esto, capítulo de Navidad de que los X van con los Morlocks y bueno, mucho no hay que contar, la verdad que tampoco es totalmente intrascendente el capítulo. Es más, lo dije hace un rato, me retracto. Este es el capítulo de mierda. El del profesor, el del profesor es Oppenheimer al lado de este capítulo. Este es una mierda. Este sí, no lo vean. Pero bueno, llegamos a la hora cero, que es final de temporada. 4 capítulos seguidos, abarcando lo que es para mí el arco principal y lo más interesante de esta temporada, que es Cable, que intenta atacar a Apocalipsis. Cable tiene esta cosa de que está en constante guerra contra Apocalipsis. Lo intenta atacar para ya destruirlo, cayendo en una trampa de Apocalipsis, ya que Apocalipsis quería la computadora de Cable, la que tiene siempre en el brazo, para poder viajar en el tiempo, porque se dio cuenta que él nunca iba a poder ganar, a menos. Entonces, en vez de pelear y pelear y pelear, la idea de él es reescribir el tiempo. Obviamente, vamos a ver que toma ciertos personajes que lo van a ayudar. Reescribir el tiempo, para eso tiene que ir al eje, viajando hacia el eje, choca con Bishop, que estaba viniendo de su viaje en el tiempo en este capítulo de El valor de un hombre, y van ambos al eje. Bishop queda en el medio del eje, tirado. El eje es un cilindro y varios caminos, él queda en uno de estos caminos, mientras que eh, Apocalipsis queda en el medio del eje, en una especie de castillo, y desde ahí empieza a planear todo lo que va a hacer para poder eh, reescribir el tiempo. Para esto, lo que va a hacer Apocalipsis es secuestrar a todos los psíquicos más poderosos con la intención de ponerlos en el eje, con el poder psíquico de ellos, reescribir el tiempo. Por eso vamos a ver que Magneto, Siniestro y Mística va a estar con Apocalipsis y va a enviar a cada uno a robar a un psíquico. A Magneto lo envía a robar a Psylocke, la termina capturando. No sé por qué bien captura también a Wolverine, pero bueno, chao, Wolverine está en el eje. Sé que, como digo, si empecé el personaje copado, el que más le gusta a la gente, había que de alguna forma meterlo en esa historia. Después
secuestran a Oráculo, por ejemplo, el Imperio Shi'ar. A Jean, los Nasty Boys caen en lo que es con Siniestro, en el casamiento de Jean y Scott. Secuestran a Jean, intentan secuestrar al profesor Javier. Shard, la hermana de Bishop, que viajó al presente para ver si había alguna novedad de su hermano, logra evitar que secuestren al profesor Charles Javier, por lo cual empiezan a ver la manera de detener Apocalipsis. Mientras los X-Men están dilucidando qué está pasando, Cable roba la máquina del tiempo. Interesante que la máquina del tiempo es un armatoste gigante. Cuando él tiene una computadora así chiquitita en el brazo, no sé por qué no podía conseguir algo más chico, pero roba esta máquina del tiempo gigante y viaja al presente. Llegan todos a la conclusión que la forma de detener, o una de las formas que podrían detener a Apocalipsis, es ir al pasado, a la cámara Lázaro en el Cairo de Apocalipsis, la cámara que lo hace inmortal, y destruirla. Apocalipsis predice esto, por lo cual sí manda a sus jinetes a pelear, pero todo como una treta para que ellos lleguen a la cámara, desmaye a todos y se llegue al profesor, que era lo que le faltaba para poder activar lo que es este disruptor de espacio-tiempo que tiene el eje para poder rearmar todo lo que es la historia. Una vez que se despiertan en el Cairo, se dan cuenta que no está el profesor, destruyen la cámara Lázaro, una estupidez porque al poder viajar en el tiempo, simplemente lo que tiene que hacer Apocalipsis es viajar a una época en la cámara Lázaro exista, usarla e irse. Pero bueno, la destruyen y usando la computadora de la máquina del tiempo y cerebro, encuentran un localizador del profesor y lo encuentran en el eje. Y viajan a lo que es el eje. Pero ¿qué pasa? Viaja solo Cable. Mientras tanto en el eje, Magneto tiene una especie de discusión con Apocalipsis ya que se entera del verdadero plan de Apocalipsis, que no era el que él tenía. Al ver esto, empiezan a pelearse, tanto Mística y Magneto, contra Apocalipsis como contra Siniestro, ya que Siniestro sí sabía y estaba de acuerdo en hacer esto. Por lo cual tienen que liberar a Gepardo, liberan a Gepardo y todos empiezan a pelear contra lo que es Apocalipsis, Siniestro y los jinetes. Llega Cable y al mismo tiempo Bishop, al ver este aro de psíquicos girando, empieza a dispararles y empieza a soltar psíquicos. Por lo cual empieza a destruir esta disrupción temporal que estaba haciendo Apocalipsis y el tiempo vuelve a ser lo que era. Todo llega más o menos a su final cuando los psíquicos se empiezan a liberar y entre todos, tanto Apocalipsis como su cámara Lázaro la hacen desaparecer, cosa de que dejen de existir, ya que tienen un poder todos combinados psíquicamente que logran hacer desaparecer a Apocalipsis y a su cámara Lázaro del tiempo y del espacio, por lo que ellos cuentan. Después en la temporada 5 hay algo más ahí. Pero la idea sería esa, que la temporada termina con todos los psíquicos liberados, Apocalipsis destruido, el tiempo como debería estar, y nosotros contentos hasta que sacaron una temporada más que medio me parece que cagaron todo. Voy a contar bien. Hablando de lo que es recomendaciones para esta temporada, yo creo que los 4 capítulos finales son ultra recomendables. La verdad que la historia está muy bien hecha para ser una historia original que no se basa en algo en sí de los cómics. Los de Viaje en el Tiempo están buenísimos, como siempre digo, esos capítulos son siempre geniales, mírenlos porque son todos buenos. Y lo flojito sería ese capítulo de Navidad medio choto que podría pasar sin verlo. Y el del profesor Javier no aporta tanto al personaje, así que si lo quieren dejar de lado, el de Navidad no lo vean, eso es una mierda. Después, el resto decidirán ustedes. Y por último, gente, bueno, para mí lo que es la temporada más floja, más fea, más chota, gustos son gustos, capaz en el que dice que esta temporada es la mejor, para mí creo que es la más mala, pese a que hay cosas rescatables. Esta creo que es una temporada que va a ser veloz esta parte de resumen, pero eh, nada, yo siento que la temporada 4 terminaba muy bien, muy arriba, cerraba todo muy bien, y esta quinta se hizo por el hecho de hacer, y distinta a creo yo, la de X-Men 97, esta fue hecha medio así nomás, y se trató de meter capítulos como se pudiese. Creo que si de esta temporada podríamos salvar un par de capítulos, 5, ponele, y con esos 5 hubiésemos estado bien, y hubiésemos dejado todo para que ahora X-Men 97 vuelva a resurgir el tema y esté arriba. Yo siento que acá se fue una nota media baja, pero creo que X-Men 97 lo va a dejar en una nota alta, lo que es la saga esta de serie animada de X-Men. Así que gente, como dije, esto va a ser rápido. No, yo creo que lo que podemos rescatar acá esta temporada es, en principio, los primeros 2 capítulos.
Los primeros 2 capítulos tratan de adaptar lo que es el convenio Falange. Están muy buenos, están muy bien hechos. La verdad, como dije, estos y otros 2 capítulos estaban para hacer algo aparte, pero es como que con 4 capítulos no puedes hacer mucho y no sé si con 4 o 5 capítulos se hubiesen podido hacer una temporada, capaz no pueden por contrato, no sabría decirles. Pero bueno, no nos vayamos. La verdad, Convenio Falange está muy bueno, está muy bien hecho. Adapta bastante de su manera, como la serie en sí adapta a su manera, un cómic icónico. Y la verdad que está bueno, es muy recomendable. Después de Convenio Falange en adelante, las cosas se empiezan a caer y se caen y se caen y creo que no vuelven a subir. Lo que tenemos básicamente son capítulo doble de un alien, Arcon, sí es un personaje de cómic, pero bueno, que lleva a Tormenta a su planeta para que lo ayude a arreglar el ecosistema con sus poderes, a arreglar el planeta. eh, Medio flojerde también. eh, Después un capítulo que vuelve Fabián Cortés está en el capítulo del asteroide M, tal vez no lo mencioné, y como que el cuerpo de Apocalipsis está en el plano astral y tiene que conseguirle un cuerpo y es como que no había muerto ya, murido definitivamente. Apocalipsis, bueno, lo mismo. Sí, por eso digo que la temporada va para abajo después. Un capítulo de Júbilo que se queda atrapado con algunos estudiantes y les empieza a contar toda una historia medio medieval, pero que están los personajes de los X-Men. También es como... Un capítulo de Cannonball, personaje conocido, importante en los cómics por algunas cosas que ha sucedido en hechos importantes de ciertos cómics. Eh, Nada, mostrando cómo lo intentan ayudar a Titania, enseñamos un poco el personaje, y viste, ya ahí estamos medio cayendo hacia el vacío. Tratan de reputar con una historia de Wolverine, siempre Wolverine, como dije, una historia va a tener. Tratan de reputar con una historia de Wolverine, Segunda Guerra Mundial, está el Capitán América, mete un cambio fuerte, ahí como que no está tan bueno el capítulo, pero te mete hype por los personajes. Un capítulo que sí me parece bueno, que es lo que digo que zafa, es un capítulo en el que un joven, Charles Javier, se cruza con un joven Nathaniel Essex. Nathaniel Essex es siniestro. Y nos va mostrando cómo él está obsesionado con la evolución y el camino de la evolución, la transformación, y cómo él se va transformando en siniestro, tomando cosas de ADN de mutantes que un ayudante le va consiguiendo. Está bueno este capítulo porque te demuestra cómo nace Siniestro y cuál era su forma de ver la evolución y ver un montón de cosas y las mutaciones. Esto me gusta. Aparte, Siniestro tiene injerencia en X-Men 97, por cual también está bueno este capítulo. Y después ya, bueno, llega el capítulo final, final, esta vez sí, que al final tampoco lo fue porque tenemos X-Men 97, en el que Gairik le dispara al profesor Javier. Profesor Javier, no hay nada que pueda curar esto que le hizo Gairik, ya que lo contaminó. Y termina apareciendo Lilandra. Ojo, termina apareciendo un montón de personajes. Morfo, todo. A ver, el profesor parece que el profesor la queda. Pero aparece Lilandra, gracias a que Magneto usó su poder para que él pueda psíquicamente contactarse con ella. Aparece Lilandra y Lilandra con la tecnología Shi'ar sí puede curarlo, pero el profesor se tiene que ir. Y la temporada y el capítulo terminan en notas bajas, digamos, medio triste, como el profesor yéndose para poder curarse y dejando a los X-Men, ya que ellos han madurado, han crecido, como nosotros viendo la serie. Y ahí termina X-Men 90. Como digo, la quinta temporada, si tengo que recomendar algo, capítulo 1, capítulo 2, el de Wolverine con Capitán América, por ahí, el de Siniestro me parece muy bueno, me gusta cómo amplían el origen del personaje y lo que explican, eso me gusta, sobre todo como digo, porque el X-Men 97 te puede servir un poco para entender también a Siniestro. Y bueno, el capítulo final no me parece ni bueno ni malo, era para darle un cierre a la serie, que no terminó, sigue en 97. Pero bueno, gente, hasta acá llegó X-Men 90. ¿Puede verse X-Men 97 sin ver X-Men 90? Puede. Yo siento que ver X-Men 90 te va a dar contexto y te va a explicar ciertas cosas y de dónde vienen ciertos personajes y ciertas actitudes de ciertos personajes que si no ves la serie vieja no vas a entender. O tenés que ver este resumen tal vez. Por lo cual yo creo que les recomiendo o ver toda la serie completa, aunque sea seguir esta guía y ver los arcos principales de cada temporada. Eso les va a ayudar a entender ciertas cosas. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Déjense un like. La verdad que fue todo un tema fumarse de nuevo los capítulos. Lo disfruté, pero son una banda. Pero la verdad que está muy buena la serie.
Déjense un comentario si recuerdan la serie, si la vieron, si creen que faltó algo. Como les digo, déjense un like, suscríbanse. Si les gusta este tipo de material, los leo abajo. X-Men 97 va a tener su video porque la verdad que es una serie que está muy buena y creo que merece su video cuando termine. Así que nada, les mando un saludo y que estén bien, gente. Adiós.